mucho mejor, ¿no? De cínico, una escuela de criminalidad. Entonces lo importante es esto, depende del marco que tengamos, esta prisión va a tener un diseño y una gestión distinta. Ahora alguien me puede decir, bueno, pero podemos combinar esos marcos. Sí, los podemos combinar, pero entonces las soluciones tienen que ser holísticas, ¿no? ¿Qué marco tengo yo en términos de mi relación con ustedes? ¿Me interpreto como facilitador del aprendizaje o como un proveedor de un servicio de educación? Porque depende del marco que utilice, mi relación con ustedes va a ser distinta y mis interacciones distintas. ¿Cómo se relacionan con sus proveedores? ¿Son cooperadores o tienen un marco transaccional, ¿no? De todo es precio y costo? Es fundamental saber qué marco uno utiliza. Y no es que uno lo diga, pero sí lo piensas. Y eso afecta lo que hacemos. Muy bien. Entonces, los marcos de los que les hablaba, los frames, son estructuras mentales que simplifican y guían nuestro entendimiento de lo que ocurre, ¿no? De situaciones de decisión, problemas organizacionales, etc. Y como les decía, son útiles, ¿no? Son el resultado de experiencia, de roles profesionales, ¿no? Pero nos dan una perspectiva limitada. Es importante saberlo, ¿no? Particular, importante, útil, pero limitada. Es como en la campiña inglesa, que es donde yo vivo, es muy bonita, toda verde, ¿no? Imagínense que están en estos manor houses, ¿no? Estas casas, ¿no? Tipo los de arriba y los de abajo, ¿no? Y que tienen muchas ventanas, ¿no? Imagínense que fuera está el problema de decisión que uno quiere atacar. Si uno se para en una ventana y quiere ver la campiña, solamente puede ver un pedacito de ella. Si quieres ver otro pedazo de la campiña, te tienes que cambiar de ventana. Esas ventanas son los marcos. Y cada ventana representa un miembro de la organización. Muy importante. ¿Cuál es el peligro de tener todos el mismo marco? Que solamente vas a ver un lado de la campiña. No vas a ver el resto, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de tener muchos marcos? Es que hay que negociar un montón. Para ponernos de acuerdo, ¿no? Para tener esa visión holística. ¿Ven el pato? ¿Y ven el conejo? A ver, ¿es pato o es conejo? Depende, ¿no? Ahora, imagínense un problema organizacional, un problema de decisión importante, ¿no? Estratégico. Hay gente que va a ver el pato y hay gente que va a ver el conejo. Y cuando lo ven, ¿no? Y nuestro cerebro en este momento lo que hace, no lo hace en paralelo, lo hace pato o conejo, ¿no? En realidad, de repente la solución es en el animal del medio, ¿no? La combinación, ¿no? Lo que le llamemos, no sé cómo le llamaremos a la combinación. Pero es importante que una vez que uno decide si es pato o es conejo, eso afecta todo el proceso, ¿no? Porque vas a tener esa metáfora o ese marco que te va a acompañar hasta el final. Entonces, es muy importante saber qué marco estás utilizando. Esta es una historia del Challenger. ¿Ustedes se acuerdan del Challenger? Los shuttles, ¿no? El transbordador. Era un programa espacial muy famoso en los 80s. Habían 4 transbordadores: Challenger, Columbia, Atlantis, Endeavour. Y en el 86, uno de ellos se explotó, ¿no? Ese Challenger en particular era famoso, ¿por qué? Por esta señorita que está ahí. Esta señorita se llama Christa McAuliffe. Christa McAuliffe era una civil, no era astronauta. Era una profesora que fue elegida entre 11,000 candidatos para un programa que la NASA le llamó Teacher in the Space, ¿no? El profesor en el espacio. Y la idea era llevar a Christa McAuliffe en órbita y iba a dictar un par de clases a sus alumnos, bueno, a la nación, ¿no? A los Estados Unidos. La primera clase iba a ser acerca de la tripulación, lo que hacían, los diferentes roles, y la segunda les iba a explicar un poco acerca del transbordador, cómo funcionaba. Ahora bien, la noche anterior del lanzamiento, los ingenieros y los gerentes de la NASA se reúnen con los contratistas de estos cohetes que tienen acá, estos que están al costado, le llaman Solid Rocket Boosters. ¿Ya? Estos cohetes son cohetes de propulsión.
que se recuperan y los ponen ahí para darle ese impulso inicial al cohete, para que salga en órbita. Después se salen y uno los recupera. Esos rocket boosters eran producidos por una compañía que se llamaba Thiokol. Los ingenieros de Thiokol estaban preocupados. ¿Por qué? Porque en pruebas anteriores habían descubierto que las empaquetaduras que tenían estos cohetes, ¿no? Unas empaquetaduras gigantes, que se llaman los O-rings, a bajas temperaturas no sellaban. Y si no sellaban, deja pasar los gases y puede haber peligro de explosión. Entonces la temperatura pronosticada para el día del lanzamiento, que fue creo que 29 de enero de 1986, era pronosticada en menos 5 grados, una cosa así, Celsius. Y ellos decían, creo que no podemos lanzar uno esto. Entonces tienen una teleconferencia, en esa época pues no había Skype o nada de esas cosas, por teléfono nomás y fax. Se reúnen y dicen, bueno, que no creo que debemos lanzarlo. Y la NASA lo que hizo fue, dijo, un momentito, ¿cuál es la evidencia que tienes entre la temperatura, ¿no?, y las fallas de estos O-rings? Y para mala suerte de Thiokol, no tenían evidencia empírica contundente. Es más, lo que tenían era esto. Los incidentes están en la columna vertical y la temperatura está en la columna horizontal, en el axis horizontal. Entonces, temperatura en Fahrenheit y ese es el número de incidentes. Y estos son los únicos datos que tenían. Lo que ellos querían decir, los ingenieros de Thiokol, querían decir, a bajas temperaturas hay más incidentes. O sea, lo que ellos esperaban ver era una línea así. Mientras más temperatura, menos incidentes. Menos temperatura, más incidentes. Ahora, ¿ustedes ven esa línea? No la ven, pues, ¿no? Nadie la ve. Entonces, los de la NASA dijeron, no, momentito. Acá tenemos que tomar una decisión como ingenieros. Acá todos somos ingenieros. Y en ingeniería, uno no toma una decisión si no tiene data, información. Y esta data que me estás ofreciendo no sirve. Entonces, acá el marco, desde el principio ya estaba, ¿marco de qué? Decisiones de tipo de ingeniería, basadas en la evidencia. Y acá lanzamos a menos que me demuestres lo contrario. Desde ahí arrancó. Entonces, bueno, pues no los pudieron convencer. Lanzaron y a los 73 segundos explotó. Claro, uno diría, bueno, pues pero ¿qué pasa? No hay evidencia, ¿no? Bueno, claro, como ya estaban utilizando un marco muy particular y no había forma de convencerlos, este gráfico, en realidad, hicieron una investigación, ¿no? Una comisión que investigó por qué es que el Challenger explotó. Y lo que descubrieron era que, precisamente por una de las tantas fallas que hubo en ese proceso de toma de decisiones, los marcos que utilizaron los hicieron pues tener posiciones encontradas que no podían negociar, no podían ponerse de acuerdo. Y se dieron cuenta que este gráfico solo muestra los vuelos del transbordador en donde hubieron fallas. Pero hubieron otros vuelos en donde no hubo fallas. Y si uno agrega esos vuelos donde no hubo fallas a este gráfico, ¿qué sale? Ahí, si bien es cierto, no es línea perfecta, pero el argumento de que a más temperatura, menos fallas, es un poquito más convincente, ¿no? Pero como estaban tan encontrados y los marcos estaban tan sólidos y no podían negociar, terminaron tomando una decisión que no quisieron. Entonces, claro, es bien fácil, ¿no?, discutir esas cosas después del evento, ¿no? Es difícil cuando uno está en el calor de la discusión. Pero es importante, si uno tiene tiempo, de pensar, bueno, ¿qué marcos estamos utilizando? ¿Cuáles son los supuestos, ¿no?, lo que decimos? Muy bien. Déjenme hacer otro ejercicio pequeñito. Yo no sé mucho de arte. Si ustedes saben de arte y reconocen esta pintura, por favor, no digan, no lo comenten. Esta pintura, imagínense, cuando yo voy a un museo, que no voy mucho, por allá en Londres hay museos espectaculares, ¿no?, y gratis, mejor. Uno va al museo y bueno, yo en particular, yo no entiendo mucho. Entonces, a mí me sirve mucho cuando voy y veo la plaquita que te explica de qué es ¿no?,
de qué es la obra. Entonces ya leo la placa y digo, ya entendía. Ahora, de repente con este tipo de obras es más fácil, pero cuando es arte moderno ahí sí no entiendo nada. Porque el arte moderno para mí me reta, no voy. Imagínense que ustedes van a un museo y encuentran esta pintura, ¿no? Y la ven y dicen, ay, qué interesante, a ver, voy a leer la plaquita. Pero la plaquita no está, se ha ido, ha desaparecido, se la llevaron, la están limpiando. Ahora bien, imagínense, no tienen esa información, ven esa pintura y yo les voy a preguntar si pudieran ponerle título a esa pintura. Si ya saben cuál es el título, no lo digan, pues, ¿no? Pero si pudieran ponerle el título, ¿qué título le pondrían? ¿Qué título le pondrían a esa pintura? A ver, voluntarios. Campo de trigo, ¿ok? ¿Perdón? Campesinos, ya, muy bien, estamos poéticos. Camino del campo. Camino del campo, ya. Cielo y campo, ok. ¿Perdón? Revoloteo, ajá. Muy bien, sí. El Dorado, Añoranza, qué bonito, ya. Muy bien. Todos títulos válidos, ¿no? Es la propia interpretación. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido o qué hubiesen pensado si yo les digo que esto es debatible, no es seguro, pero dicen que esta fue la última pintura que Van Gogh hizo antes de matarse, antes de suicidarse? Mi pregunta es, si les doy esta información, ¿cambiarían de título? De repente empiezan a ver algo más sombrío por ahí, ¿no? ¿No? Sí, ahí ya ven los cuervos, qué sé yo, ¿no? Entonces, el punto es este. El contexto importa. Entonces, no solamente es los marcos que utilizamos, sino además el contexto en el cual esos marcos son aplicados. Entonces, cuando uno viene y está en su organización y alguien tiene esta idea brillante, ¿no? Tenemos que producir este nuevo producto, servicio, entrar en este nuevo mercado, qué sé yo, contratar a estos nuevos proveedores, uno inmediatamente piensa, ¿cuáles son las consecuencias de esa posible decisión? ¿Y cuáles son las consecuencias para mí como individuo, para mi equipo, para mi visión, mi departamento, etcétera? Y depende de cómo las vea, yo actúo para apoyar, para resistir. Depende. El contexto importa. La gente le da sentido a las cosas en base a la interpretación que le da. Y las interpretaciones, no importa si son correctas o no incorrectas, son reales para las personas que las están interpretando, ¿no? Entonces, no solamente es los marcos, sino el proceso de enmarcamiento, ¿no? El proceso de formulación, ¿no? La interpretación que le damos al evento, ¿no? Que es un proceso de darle sentido a lo que percibimos. Es un proceso cognitivo, pero siempre un proceso que es sensible al contexto. Es como preguntarle a estos albañiles, ¿no? Que están cargando ladrillos. Uno le pregunta al albañil, al primero, ¿qué estás haciendo? Y el albañil dirá, estoy cargando ladrillo, ¿no es? ¿No? Le pregunta uno al segundo albañil, ¿qué estás haciendo? Estoy alimentando a mi familia. La misma situación, pero la interpretación es distinta. El sentido que le da uno es distinto. El otro dirá, pues estoy haciendo una catedral, qué sé yo, ¿no? Importante, no solamente el marco, sino el proceso de crear marcos. Y este proceso de crear marcos no solamente es cognitivo, sino también es un proceso de comunicación. Porque así como uno utiliza sus propios marcos que son creados por la experiencia, ¿no? Uno también puede crear marcos para otros. Y otros pueden aceptar ese marco o no. Y esa comunicación del marco es importantísima. ¿Por qué? Porque es un acto deliberado que uno lo crea, ¿no? Y hay gente que es muy buena en crear marcos para otros, ¿no? ¿Y dónde salen las oportunidades para crear marcos? En momentos de incertidumbre, en momentos de complejidad, ¿no? Donde uno
aprovecha y controla el contexto. Uno no puede controlar los eventos en un contexto, pero sí puede controlar el contexto en el cual los eventos son interpretados por otros, ¿no? Entonces uno, cuando hay situaciones de incertidumbre o de crisis, ahí uno tiene la oportunidad de crear un marco para otros y luego definir la situación ahí para otros. Ya si te lo creen o no es otra cosa, ¿no? Hay gente que es muy buena en comunicar esto, ¿no? Políticos, piensen. Hay gente que es muy mala, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si vieron esta película Apolo 13, con el actor Ed Harris. Ed Harris estaba interpretando al director de vuelos de la NASA, que se llama Gene Kranz. Si se acuerdan de esa película, los que la han visto, con Tom Hanks también, que era uno de los astronautas, el Apolo 13 sale para la Luna, ¿no? Y cuando sale en órbita, hay una falla en el cohete, ¿no? Y dicen, no puedes ir a la Luna, tienes que regresarte, ¿no? Pero parecía pues que no podían regresarse. Entonces hubo una crisis en la NASA. ¿Cómo hacemos? Vamos a tener 3 astronautas que van a morir. Pero para Ed Harris, ¿no?, que interpretaba a Gene Kranz, es lo que dicen, que hicieron también un reporte de lo que ocurrió. Para él, el fracaso no era una opción. Entonces, cuando él comunicaba lo que tenían que hacer para traerlos de vuelta, siempre él hablaba así: cuando regresen los astronautas, cuando los tengamos en casa, nunca si los traemos. Si sobreviven o no, ¿cuándo? Porque para él el fracaso era imposible. Y los trajeron al final, es una historia de suceso. Pero qué importante es comunicar esos marcos, porque si te los crees, si los aceptas, si los adoptas, eso te cambia la perspectiva y influye el proceso de decisiones y las acciones. Y el proceso de crear marcos es como este proceso, ¿no? Ustedes, ¿cómo crean la bolita naranja? Pueden crear un marco en el que la bolita naranja se ve muy chiquitita. O uno puede crear un marco en la bolita naranja se ve muy grande, ¿no? Depende. Y es del mismo tamaño. Es del mismo tamaño, pero uno crea el contexto. Muy importante. Muy bien. Y para ya, viendo al final, entonces la comunicación de los marcos que utilizamos es importante. Y nosotros tenemos nuestros propios estilos de comunicación. Existe un test, ¿no?, que es de estilos de comunicación, que tiene que ver con los marcos, pero es más que todo es el estilo de comunicación, y existen 3 estilos generales, ¿no? O somos expresivos, o somos convencionales, o somos estratégicos. Y depende del estilo que tengamos, vamos a estar mucho más sensitivos o sensibles al concepto de framing, ¿no?, y de frames. Entonces, el expresivo es el que tiene menos sensibilidad a este concepto de los marcos y del enmarcamiento. ¿Por qué? Porque el expresivo se quiere expresar, pues. Es como si no tuviera un botón de editar, ¿no? Entonces, dice lo que piensa, ¿no? Sin parar. Y acá he puesto la foto de Joe Biden. Joe Biden era el vicepresidente de Estados Unidos cuando Bush estaba en el gobierno de Estados Unidos. Y no sé si se acuerdan ustedes cuando teníamos esta gripe aviar, ¿no? El avian flu y después el swine flu, etcétera. Le preguntan a Joe Biden, oye, y él decía, la gente está preocupada porque no quieren viajar a México, no quieren regresar de México, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usted, por ejemplo, ¿qué es lo que nos recomendaría? Y Joe Biden, ¿no?, dice, pero si yo ya le he dicho a mi familia que no hay que viajar en avión a ningún lado. Imagínate, alguien estornuda en el avión y te da y no, mi familia no está viajando. Pucha, que al día siguiente las aerolíneas se le vendieron encima, pues. Entonces, claro, expresivo, ¿no? La parte positiva es que, como es expresivo, sabes lo que piensa, ¿no? Entonces puedes confiar. Hay que controlarlo. El convencional es un poquito más sensitivo al concepto de los marcos.
Y es convencional, ¿por qué? Porque la comunicación del marco para el convencional es una comunicación en donde uno trata de envolver a los demás, ¿no? Y siempre, digamos, resalta que el contexto, ¿no?, es lo que ha influido, digamos, la decisión o el problema o el enmarcamiento, ¿no? Y ven el contexto como fijo. Siempre tratan de hacerlo apropiado, ¿no? Y la mayoría de nosotros somos convencionales, ¿no? Cuando tenemos que transmitir una mala noticia, ¿no? Si alguien tiene que perder el trabajo o de repente, ¿no?, despedir a alguien o cambiar alguna política, qué sé yo, el convencional pues va a decir, mira, ¿sabes qué? No eres tú, ¿no? Pero el contexto, ¿no?, la demanda ha bajado, qué sé yo, los costos, o sea, uno trata de, digamos, de comunicar las cosas de la mejor manera posible. Este de acá es Clegg, ¿cómo se llama? Richard Clegg, no me acuerdo el apellido. ¿Ah? ¿Perdón? No, el del medio. No, el del medio se llama, es Clegg, es el apellido, pero no me acuerdo el primer nombre, no importa. Él era... Cuando el gobierno de Inglaterra, el primer gobierno de Cameron, de David Cameron, él no salió por mayoría absoluta, entonces hicieron una coalición con los Liberal Democrats, ¿no?, los democráticos liberales, y él era el jefe. Entonces él era co-primer ministro. Y una de las cosas que él había prometido, si ganaba su partido, que no ganó, por eso que se metió de coalición con los conservadores, una de las cosas que había prometido era: nosotros no vamos a cobrar por la universidad, porque en la universidad hasta ese momento, ¿no?, en la mitad del año 2005 más o menos, la universidad era gratis, ¿ok? Entonces uno iba a la universidad y era gratis y el gobierno te daba un subsidio, qué sé yo. Entonces, en Inglaterra. Hasta ahora es gratis en Escocia, pero en Inglaterra ya no es. Entonces, Clegg decía: nosotros no vamos a cobrar. Y los Tories, que eran los conservadores, decían: no, hay que cobrar porque si no se nos cae el sistema. Entonces, al final, cuando entra la coalición, una de las condiciones era: hay que cobrar por la universidad. Entonces se le vinieron encima a Clegg. ¿Cómo es posible, no? Que tu palabra la has roto. Entonces él, cuando explicaba, siempre explicaba: bueno, mira, es cierto que hemos hecho esto, pero dadas las circunstancias, hicimos otras cosas, ¿no?, para poder compensar. Entonces, ese tipo de comunicación convencional de explicarte el contexto es un poco fijo y hemos tratado de hacer lo mejor posible, ¿no? Es típico. Y lo hacemos la mayoría. El otro es el estratégico, ¿no? Bill Clinton, que es un maestro del lenguaje. ¿Por qué? Porque el estratégico sabe que las situaciones nunca son fijas, son mutables. Y uno las crea a través del lenguaje. Entonces, Bill Clinton, como Barack Obama, era igual, ¿no? Tremendo florido. Y te creaba imágenes y metáforas y te las comprabas. Porque el lenguaje era poderosísimo, ¿no? Y tenemos también casos en el Perú que no quiero mencionar, pero... entonces, el estilo de comunicación es importante. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y si tienen preguntas, feliz de recibirlas. Primero es que, como les digo, el resultado no siempre lo podemos controlar. El proceso es lo único. Pero hay que aceptar que va a haber casos en donde, a pesar de tener un buen proceso, uno no obtiene el resultado, ¿no?, que quiere, porque existen otras condiciones. Y a veces uno puede tener suerte a pesar del mal proceso, ¿no? Pero uno tiene que tener conciencia de eso, ¿no? Últimamente, solamente el proceso lo podemos controlar. Lo segundo es que sí, el resultado se ve afectado por la ejecución, la implementación, la incertidumbre, el proceso, pero el punto de mi charla es que este proceso de enmarcamiento afecta ese proceso tremendamente, porque el marco que uno elija va a llevar todo el proceso. Y no solamente afecta al proceso de decisión, también afecta a la ejecución. Porque ese ingeniero que quería que la gente trabaje horas extra o que le metía presión, también tenía unos marcos, ¿no?, en su cabeza, que lo llevaban a decir de una manera en particular. Entonces, el proceso de framing, el proceso de marco, es en parte ciencia, ¿no? Es cognitivo, pero es parte también arte, ¿no? Es comunicativo también. Entonces, antes de tomar una decisión, yo lo que les sugeriría
es que primero aprecien los marcos que ustedes están usando. ¿Qué supuestos estoy usando? ¿Cuáles son las metas, ¿no?, que tengo? ¿Cuáles son digamos, los supuestos básicos, ¿no? ¿Por qué es que estoy definiendo la situación de esta manera, ¿no? Lo segundo es que aprecien los marcos que están usando los demás, en su equipo, en su empresa, en su casa, sus amigos, ¿no? Ahora hay tantos temas candentes, ¿no? Estamos en estas chats, ¿no?, de WhatsApp acerca de todas las cosas que están pasando en Lima. Y uno ve los marcos que tiene, o sea, uno ve la superficie, pero si uno se pone a excavar un poquito, hay cosas que tienen que ver con valores, ¿no?, fundamentales que uno no nos negocia, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hay que comparar, ¿no?, y contrastar su marco en la situación en particular de decisión con los marcos que tienen otros, ¿no? Y poner atención al lenguaje que se utiliza, ¿no? ¿Qué lenguaje están usando, ¿no? ¿Qué metas, qué goles, qué valores están implícitos en ese lenguaje? Y últimamente uno tiene que definir o negociar o acordar un marco con el cual van a trabajar. Mira, acordamos, esto es. Y a partir de ahí, soluciones van a venir luego. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya sido útil y feliz de recibir preguntas. Sí. Charlas más de repente, ¿no? El tema de los millennials, en este contexto, ¿qué tips o algún alcance nos podría compartir en todo este proceso? En términos de un poco la decisión, de la eficiencia, la manera de pensar de los jóvenes en las empresas. Y... Bueno, los millennials, o sea, no los he estudiado yo en particular, pero obviamente sus marcos son mucho más fluidos que los marcos que tenemos nosotros, ¿no?, por una cuestión generacional, ¿no? Entonces, no te puedo dar una respuesta concreta de cuáles son los marcos que están utilizando, pero definitivamente la mejor manera de acercarlo, lo digo porque tengo hijos millennials también, ¿no? Y sus valores, en mi experiencia ya de cuestión de familiar, todos los valores que ellos tienen son tan fluidos y no se hacen mucho problema, ¿no? Es una cosa generacional que de repente nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando nosotros fuimos jóvenes, de repente nosotros éramos los fluidos, ¿no?, respecto a nuestros padres. Y digamos, las empresas que saben, que entienden esos marcos, son las empresas más ágiles y son las empresas que pueden abastecer y servir a esos millennials de la mejor manera, ¿no? Pero ya, o sea, hasta ahí te puedo comentar. Sí. Hablando de riesgos. Es cierto que el proceso para tomar decisiones sigue una serie de pasos, sí, de acuerdo al contexto en el que estamos, una serie de pasos de acuerdo al contexto en el que estamos. Podría haber una situación de información, una información viéndolo dentro de un contexto del 100% es certeza. Y de acuerdo a la disminución hay un porcentaje de riesgo que uno tiene por no tener la información. Sí. Pero aún así, eso es una cosa muy general, hablando de un elemento esencial de información. Si tenemos ya todo el proceso bien hecho, pero hay una información que no está completa y que sería esa información que pondría en quiebre todo un resultado. Estamos hablando entonces del porcentaje de riesgo y estamos hablando de un elemento esencial de información. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, si hay información que es vital, o sea, al final, la información, si tienes información, reduces el riesgo, ¿no es cierto? Esa información hay que ver la manera de darle un valor. Muchas veces no hacemos eso, pero es posible cuantificar el valor de esa información y ver si vale la pena obtenerla o no antes de tomar la decisión. Y hay una serie de técnicas del análisis de decisiones que te dice, mira, si obtienes esta información que no es perfecta, la perfecta te vale tanto, no la vas a obtener. La imperfecta te vale menos, pero con eso puedes reducir el riesgo en esa cantidad. Y ahí decides si es que lo haces o no. Pero hay que cuantificar el valor de esa información. Porque si el valor no te cambia la decisión, entonces no vale la pena obtenerla, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que es importante es, cuando hablamos de riesgo, generalmente es riesgo asociado al objetivo monetario, ¿no?
pero muchas decisiones tienen muchos objetivos, no solamente el monetario es uno de ellos, ¿no? Y hay muchos otros que también tienes que compensar como parte del proceso. Sí.